¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción de tarot. Recuerden que no soy infalible, yo lo que hago es ver las tendencias dominantes para los partidos. Y en este caso un saludo le voy a enviar muy grande a la gente de España, sobre todo, que es a quien voy a inclinar la lectura, ¿no? Por el interés. No es que no tenga algún problema con Arabia Saudita, pero el partido es España versus Arabia Saudita. Y realmente es un partido muy importante para España, para este candidato que sufrió una casi caída, porque en realidad no perdió, sino que empató con Cabo Verde, pero es un partido que se daba por hecho que España iba a ganar. Hay una frustración muy grande, sobre todo también los medios, ¿no? Que así como ponen arriba un equipo, después lo bajan de golpe. Es la gran decepción del Mundial y un montón de frases que se dijeron contra España. Yo precisamente creo que España es uno de los mejores equipos del Mundial y sigue siendo tan candidato como antes. Es lo mismo que había pasado en Qatar cuando Argentina pierde su primer partido, y también fíjense con quién, ¿no? Con Arabia Saudita, que será la prueba de España hoy. Yo lo que quiero ver es realmente qué es lo que pasa, qué reacción tienen los jugadores. Yo creo que España no se va a amedrentar por este resultado, va a jugar como sabe jugar y va a conseguir un buen resultado. Pero es lo mismo que pensaba con Cabo Verde, aunque los que ven mi canal, si quieren, pueden ver la predicción que yo hago, donde predije el empate de España con Cabo Verde. Alguna gente no lo creía, pero está el video con la fecha y están los comentarios de la gente, se los voy a dejar al final, por si alguien quiere verlo, porque dentro del video está, ¿no? Yo hago todos los partidos en ese video, pero realmente después los vuelvo a hacer para verlos más cerca de la fecha, ¿no? Así que bueno, querida gente de España, vamos a ver ya, estoy un poco nervioso por lo importante que es el partido y la predicción, así que lo primero que voy a ver es lo que se llama la carta identificatoria en mis lecturas, que es cómo sale el equipo, qué le dice el técnico, de qué manera se predisponen los jugadores, con qué energía sale España al terreno de juego. No es una carta que se evalúe después para el resultado, pero sí es muy importante por la energía que va a dominar este partido. Vamos a ver qué carta le toca a España. Y la carta es la estrella, la voy a tener que tapar porque tiene un tema de copyright, pero bueno, es una muy buena carta y tiene que ver con lo que le pasó de alguna manera a España. La carta de la estrella es una carta de transmutación. ¿Qué quiere decir transmutación? Cambiar una cosa por otra, cambiar dentro de lo bueno. La transmutación no tiene que ver con cosas negativas, sino que lo que el técnico le señala es: tenemos que cambiar para jugar este mundial de la manera que merece, no podemos dejar esta imagen. Bueno, se imaginarán, lo más lógico que alguien le puede decir a un equipo candidato como España, que juega un primer partido que decepcionó a todo el mundo. Tenemos que transmutar esto rápidamente, hacerlo fluir como el río que está en la carta donde está la mujer con las dos vasijas, que como les decía, la tengo que tapar porque tiene un problema con la imagen, ¿no?, de la carta. Así que bueno, esa es la idea. España sale a cambiar su imagen dentro de lo positivo. No se les habló de que han jugado mal, sino de que hay que cambiar ciertas actitudes en el equipo. Vamos a ver con qué carta sale a jugar Arabia Saudita, que por supuesto, se imagina, intentará aprovechar esta situación. Bueno, y Arabia Saudita sale con una carta muy extraña, sobre todo para jugar contra España, ¿no? Después de haber visto lo que Cabo Verde hizo, no tiene para nada esa actitud. Supongo que igualmente España tenderá a meterlo dentro de su terreno de juego a Arabia, pero Arabia no, sale a atacarlo, sale a buscar a España, que piensa puede estar un poco afectado, digamos, por este primer resultado. Así que la idea es: traten de dominar en todo momento el tipo de partido que se juega. Eso es lo que les dice el técnico. Ya lo hemos practicado, ya sabemos cómo juega España. Tratemos de anular a este equipo, pero no desde esperarlo, sino desde el medio campo. Yo creo que no le va a salir, porque España tiene muchas variantes en el medio campo, pero es lo que sale del técnico de Arabia Saudita. Vamos a ver ahora, primera carta para España, carta para Arabia Saudita.
Carta para España, para Arabia Saudita. Carta para España, Arabia, España y Arabia Saudita. Ahí tenemos las cartas que nos van a definir un poco el juego. Perdón por esta desprolijidad, lo pongo así a propósito en protesta, ¿no? Así que bueno, acá hay ya las cartas determinadas y vamos a ver qué pasa acá. Las tengo un poco torcidas, eso sí no me gusta mucho. Así que las voy a enderezar un poquito las cartas. Ahí estamos. Bueno, empieza el partido para la selección de España en este mismo momento. Y fíjense qué gran carta sale. Si hay una carta que tiene que ver con España, con su juego, es la emperatriz. Recuerden, yo no doy buenas noticias porque sí en esta predicción. Como les dije, observen mi predicción de Cabo Verde y van a ver que no, nadie me cree que yo vi un empate ahí, pero lo vi, me había salido la carta del diablo y realmente para mí España no progresaba. Pero ahora sale a desplegar su juego con toda la belleza de los pases, con los pases filtrados, con el medio campo de España, con Pedri, ya saben cómo es todo muy armónico y el juego de España se despliega con gran claridad. Vamos a ver qué pasa en Arabia Saudita. Arabia Saudita defiende esta situación de la mejor manera, realmente se intentan que no le haga efecto ese ataque de España, aunque podría haber, si llegara a haber goles, un gol por lado. Yo no lo veo, yo realmente creo que defienden de un acoso de España, pero muy bien. Pero España esta vez está mucho más punzante. Sale una carta mala para España, la misma carta que en Cabo Verde lo frustró. Cuidado con esto porque puede sufrir un gol España, espero que no. Y sí, lo que me sale a mí es un gol de Arabia Saudita contra España. Así que España estaría en inferioridad en el resultado, por lo menos por ahora. Vamos a ver qué más sale para España. Sale la carta del loco. España sigue desplegando un juego vistoso. La verdad, no espero que pase esto, pero es lo que me sale. Y dado como está el Mundial, yo lo voy a decir. Pero sale que España podría llegar a estar en algún momento del partido por debajo en el marcador. Increíble, no lo imagino. Bueno, y acá España podría llegar a convertir ante la pasividad de Arabia Saudita, que sale con la carta de la templanza. Es la paciencia, el tratar de seguir con el mismo juego, mientras España tiene la carta del loco que es vamos con todo, con vehemencia. Yo imagino que hasta con algo de ira, ¿no? Porque lo único que falta es no solo no recuperar la imagen, sino perder. No digo que fuera el Mundial, pero en una situación muy complicada España. Vamos a ver la última carta. La última carta para España es el Sol, una carta muy buena, una de las mejores que hay en la baraja, después de haber tenido una de las más malas, ¿no? El Sol es la energía, el Sol tiene que ver con el renacimiento, y vamos a ver qué carta le toca a Arabia Saudita, y a Arabia Saudita le toca finalmente la muerte, así que estamos hablando de un partido realmente que va a tener en vilo a la gente. Puede variar la energía, recuerden que yo no acierto impecable todos los resultados, pero yo acá lo que veo es un partido que no es tan fácil como yo me imaginaba. Yo me imaginaba un primer tiempo con España ganando 3-4-0 por la rebelión, por la rebeldía, por demostrarle al mundo quién es realmente este equipo. Lo que estoy viendo es un partido complicado que si España no lo toma en serio puede pasarla muy mal. Pero acá lo que veo es una diferencia de un gol de España, por lo menos, con respecto a Arabia Saudita. El ganador, para mí, es la selección de España. El Sol contra la muerte finalmente termina triunfando y acá en esta situación creo que España puede meter otro gol. O sea, y estos también podrían ser, ¿no? El marcador, recuerden que acertar el marcador es muy difícil, pero yo lo que veo, digamos, marcador de mínima, yo imagino un 2-1 de España, y marcador de máxima puede ser 1-1, 2-1, 2-2, podría ser un 3-2 de España. Tal vez tenga más goles de diferencia, pero bueno, lo importante es que España gana este segundo encuentro, recupera, ya hay tiempo en el Mundial para ir creciendo, para ir cumpliendo las expectativas de la gente.
de los periodistas, de todos los que hablan mal ahora de aquel equipo del que habían hablado tan bien. Así que un abrazo muy grande a la gente de España, a los españoles que están por el mundo. España gana este partido con Arabia Saudita.